En este mundial estamos viendo muchas sorpresas, pero también muchas decepciones. Futbolistas y selecciones las cuales están teniendo un rendimiento muy por encima del cual se esperaba de ellos, pero también a su vez estamos viendo jugadores de los cuales se esperaba que tuviesen una gran actuación, pero ha sido todo lo contrario. Futbolistas de los cuales sus selecciones ya han sido eliminadas en fase de grupos. Así que en este video vamos a repasar los jugadores de excepción de lo que vamos de este mundial. Y el primer futbolista de excepción de este mundial del primer grupo es el pana Son. Seguramente vaya a ser el último mundial que vaya a jugar y esperábamos una actuación realmente no de estrella, pero sí una actuación destacable. Y en los partidos que ha jugado ha sido totalmente decepcionante. Sus dos primeros partidos lo ha hecho de titular contra República Checa y contra México, totalmente intrascendente. Y contra Sudáfrica le tocó ser suplente. Y como revulsivo tampoco aportó nada. Y no estamos hablando de un jugador muy veterano que digamos, ya que tiene 33 años. 0 goles y 0 asistencias en los 3 partidos que jugó en este mundial y su selección ya está eliminada. Se esperaba mucho más de él, pero su rendimiento ha dejado mucho que desear. El segundo jugador de excepción de este mundial y del que todos teníamos muchas expectativas es Rafinha. Arrancó de titular en el primer partido contra Marruecos, de los cuales fue de los jugadores menos productivos del equipo. Brasil recibió muchas críticas y entre los jugadores más señalados estaba él. Arrancó como titular contra Haití y para colmo se lesiona. No sabemos si Rafinha volverá a jugar en ese mundial, ya que dependerá mucho de cuántas fases avance Brasil, pero en los minutos que le tocó jugar, la imagen o el rendimiento que ha dado ha estado muy por debajo de lo que se esperaba de él. Y hablando del mismo Brasil, y más allá de que no se hayan tenido muchas expectativas con este jugador, sigue siendo una decepción de que el segundo goleador de la Premier League haya tenido o haya dado una imagen muy pobre en su primer partido. De Igor Thiago se esperaba un perfil muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado Brasil, un 9 luchador, un 9 que juegue bien de espaldas, y más allá de poseer un gran físico, el partido que se mandó contra Marruecos fue absolutamente lamentable. Parecía un jugador amateur sin velocidad, sin técnica y sin ganar duelos. Y fue tan mala su presentación que para el siguiente partido lo sentaron como suplente y ya no volvió a tener minutos. Y una de las mayores decepciones del mundial, sin lugar a dudas, se la lleva el Arda Güler. El jugador del Real Madrid llegaba como líder absoluto de su selección, que también terminó siendo un fracaso. Turquía perdió sorpresivamente contra Australia y también perdió contra Paraguay, que jugó con uno menos más de un tiempo. Y si bien es cierto en su último partido que ganaron contra Estados Unidos, Arda Güler metió un gol, pero en los dos primeros partidos que fueron los más relevantes e importantes, estuvo absolutamente ausente en el campo. Se esperaba mucho más de él como jugador y como líder de su equipo, pero terminó siendo una absoluta decepción. Sobre todo porque en la última Eurocopa tanto él como su selección tuvieron una buena actuación. Y si hablamos de líderes de equipo, tenemos que hablar de él, Sadio Mané. Jugador que es capitán y líder absoluto de su selección, que en los partidos que le ha tocado jugar no ha dado un buen rendimiento. Si bien es cierto le tocó el grupo más difícil contra Francia y Noruega, pero se esperaba algo más de él. Sobre todo porque otros futbolistas de su misma selección están dando un rendimiento superior al de su capitán. Mané actualmente ya tiene 34 años y desde que salió de Liverpool su nivel nunca fue el mismo, y también probablemente estemos viendo su último mundial. Y otro de los futbolistas de los cuales también seguramente estemos viendo su último mundial y ha sido muy criticado por su propia afición es Enner Valencia. Aquí ya hablamos de un centro delantero veterano de 36 años y más allá de que también está teniendo un muy mal rendimiento, se le critica mucho más por lo que falla. Una escopeta de feria en el mundial, y si le preguntas a los ecuatorianos qué opinan de Enner Valencia, los mandan presos. Por nivel ya no debería volver a ser titular con su selección y eso ha quedado más que demostrado. Mi pobre angelito también entra en esta lista, y es que Kevin De Bruyne también seguramente estemos viendo su último mundial, y más allá de que para estos tiempos ya no tengamos muchas expectativas de él, su rendimiento está siendo incluso debajo de lo que se esperaba. Un jugador que nos ha acostumbrado por muchos años una calidad envidiable y sobre todo su capacidad para repartir asistencias, esas cualidades al parecer ya lo ha perdido y con ello también una degradación evidente en su estado físico. Estamos hablando de que a Bélgica le ha tocado un grupo asequible y aún así está siendo una absoluta decepción. De hecho, estamos hablando de que Bélgica como selección, su único gol que ha marcado ha sido autogol del rival. El último baile de Kevin De Bruyne no está siendo como se esperaba. Y dentro de decepciones también tenemos que hablar de Bernardo Silva. Reciente fichaje del Real Madrid, pero su nivel mostrado en el Mundial hasta estas instancias está siendo muy malo. Su primer partido contra República del Congo fue muy decepcionante, de los peores futbolistas que se ha visto en este mundial,
De hecho, fue incluso cambiado en los primeros 45 minutos. Y tras su mala actuación en el segundo partido contra Uzbekistán, únicamente jugó como suplente 15 minutos. Un partido en el cual Portugal terminó goleando muy cómodamente 5-0. Y tras el nivel mostrado, difícilmente vuelva a ser titular en la selección. Y si hablamos del fichaje del Real Madrid, hablemos también del flamante fichaje del Barcelona. Anthony Gordon fue fichado recientemente por el Barça por unos 80 millones de euros y esperábamos ver mucho de él en este mundial, pero en los dos primeros partidos que le ha tocado jugar con su selección ha sido muy malo. Físicamente casi como que no se le ha visto ganar duelos, técnicamente no se le ha visto mucho de él, y en cuanto al momento de toma de decisiones tampoco ha sobresalido. De hecho, Rashford en un puñado de minutos ha demostrado más que él. Probablemente termine remontando sus malas actuaciones en los siguientes partidos, pero hasta el momento Anthony Gordon está teniendo un mundial decepcionante y está haciendo que muchos fans del Barça se estén cuestionando si es que realmente valía la pena pagar tanto dinero por su fichaje. Porque de no ponerse las pilas ni mejorar su rendimiento estaría perdiendo su puesto en la selección con Rashford. Y otro de los jugadores que también viene siendo una decepción y viene teniendo un rendimiento que prácticamente es un calco al mundial anterior es Lautaro Martínez, jugador que fue muy criticado por su rendimiento mostrado en Qatar, aunque si bien es cierto por el gol que hizo en la final de la Copa América contra Colombia, esas críticas pasaron al olvido, pero en este mundial el arranque que va teniendo también está siendo muy decepcionante. De hecho, Lautaro hasta ahora no ha podido marcar un gol en mundiales. En el mundial pasado la excusa era de que no llegaba en un momento físico muy acorde ya que tuvo alguna lesión de por medio, pero no sé qué tanto influye una lesión para que un jugador falle tantos goles. Pero en este mundial esa excusa ya no es aceptable, porque el jugador ha llegado a ese mundial en óptimas condiciones físicas. De momento todo le está haciendo Messi, pero queda claro también de que si quiere Argentina ganar la Copa necesita de la compañía de sus delanteros. Julián Álvarez es el que ha llegado con problemas físicos a ese mundial y de recuperarse totalmente todo da a indicar que Lautaro estaría perdiendo absolutamente ese puesto. Y por último también hacer una mención honorífica de las malas a Kenan Yildiz. Uno de los futbolistas revelación de la temporada, sin lugar a dudas, el mejor jugador de la Juventus en lo que hemos visto esta temporada, y tras su nivel mostrado se tenía muchas expectativas de él en ese mundial. Si bien es cierto el primer partido lo arrancó de suplente, tuvo algunos chispazos, pero se va con 0 goles y 0 asistencias y poca aportación ofensiva para su equipo en ese mundial. Es un jugador que sigue siendo bastante joven, así que veremos cómo le va para el siguiente. Y ahora se les hace la pregunta a ustedes, ¿cuál de todos los futbolistas de los cuales tenían muchas expectativas para este mundial ha sido el que más los ha decepcionado? Hay mucho más donde escoger y seguramente ustedes también tengan algún nombre que no ha aparecido en esta lista. Será también el mundial de muchos jugadores, leemos sus comentarios y nos vemos en el próximo video.